Bueno, muy bien. Buenos días a todos y todas. La próxima mando el link, así no hay dudas. Yo la verdad que el otro link no me acuerdo de dónde había salido. Eh, Hoy, bueno, lamentablemente tuvimos que cambiar la modalidad de reunión. Estas reuniones en general, lo ideal es tenerlas de manera presencial. Pero bueno, no se pudo y por ahí las prácticas no está mal la modalidad virtual, pero estas generalmente prefiero tenerlas de manera presencial. Eh, Así que sí, para aquellos que puedan, para no sentirme tan solo y no saber siquiera si tengo conexión y quieren prender la cámara, bienvenidos. Eh, la reunión de hoy es eh, sobre el segundo módulo del taller, que es el estado de la cuestión, que es una cosa que ustedes conocerán por distintos nombres, en algunos casos le llaman el estado del arte, la revisión bibliográfica. En cualquier caso, diría que es una instancia eh, importante del proyecto, de la formulación del proyecto y también fundamental también para el proceso de escritura de la tesis. Eh, y me parece que a veces, y acá por ahí traigo un poco la experiencia personal, uno no tiene muy claro para qué sirve, cómo hacerla, qué sentido tiene en el proceso de elaboración de una tesis, y me parece por eso importante dedicarle un buen lugar en el taller. Eh, Muchas veces ha pasado, y lo he visto varias veces a lo largo desde que doy el taller, que sucede que algunos dicen, bueno, no, yo ya tengo escrito el proyecto, lo único que me falta es la revisión de literatura. Y eso de alguna manera revela que uno por ahí no tiene tan claro para qué sirve, porque es muy difícil avanzar en la escritura de un proyecto si uno no tiene en claro qué se ha escrito sobre ese tema. Y sobre todo cuando se trata de los primeros proyectos de investigación que uno lleva adelante, o cuando se están metiendo en un tema nuevo, resulta muy importante tener claridad justamente sobre qué está escrito, qué cosas parecidas hay o qué espacio hay en la literatura para una nueva investigación sobre algún tema en particular. Pero bueno, esto lo vamos a ir discutiendo a lo largo de la sesión de hoy. Una cosa, para que no se haga tan tediosa la reunión, para ustedes y para mí, cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo, cualquier pregunta, cualquier comentario, me abren el micrófono y me avisan. Martín, perdón, Sí, aprovecho para hacer una consulta más administrativa. En las futuras clases prácticas, siempre el primero va a disponer el grupo uno y en la siguiente el otro grupo, ¿no? sí, lo Ok, vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. gracias. Sí, Marlo. Bien. La, la, si ustedes abren, supongo que todos a esta altura conocen bien el Scholar Google. Cuando abren el Scholar Google les aparece esta expresión, no esta que está arriba, sino abajo, en verde, ustedes ven esta expresión que es a hombros de gigantes, que surge de una expresión atribuida a Newton, eh, en una carta que él envía, que dice, si he visto más lejos es parándome sobre los hombros de gigantes. Justamente no es casual que esta frase esté en el Scholar Google, que es una herramienta fundamental, o una de las tantas herramientas fundamental, pero seguramente una de las más importantes gratuitas que hay para hacer revisión de literatura, justamente, ¿no? Es decir, cuando es donde uno va
a buscar artículos académicos y donde va a buscar justamente conocer qué es lo que se ha escrito. Y eso resumen, sintetiza de alguna manera la idea de pararse sobre hombros de gigantes, porque eso es lo que uno debería hacer o aspira a hacer en el proceso de revisión de literatura. Pararse sobre los hombros de gigantes es pararse sobre lo que ya se ha escrito, justamente para poder problematizar o diseñar una investigación teniendo en cuenta todo lo que se sabe. Así que esto me parece que es muy ilustrativo de los objetivos del proceso y de la naturaleza del proceso de investigación. Eh, ¿Para qué sirve la elaboración del estado de la cuestión? Sirve para muchas cosas y me parece que es importante tenerlas en cuenta porque no solamente por una cuestión de utilidad, sino también de motivación y de dónde ir poniendo el foco a lo largo del proceso. En primer lugar, eh, sirve para entender la naturaleza del problema sobre el cual queremos trabajar, ¿no? Es decir, conocer de qué se trata, comprender cómo se estructura, cuáles son las partes del problema, cómo se debe organizar, cómo se debe plantear ese problema. La segunda cuestión es saber, como decía antes, qué se sabe ya de un determinado problema. Es bastante común experimentar la sensación de que uno tiene una idea y tener la sensación de que es la primera vez que a alguien se le ocurre esa idea. Y, y apenas empiezan ustedes a hacer una revisión, ven que hay cosas escritas muchas veces que son muy parecidas o sobre problemas similares. Entonces, ir avanzando en la revisión lo que permite a uno, entre otras cosas, es ir reformulando, redefiniendo los límites del problema de investigación de manera tal de poder tener eh, una, un problema que tenga cierta originalidad. Y obviamente los grados de originalidad o las exigencias sobre la originalidad van variando dependiendo de la instancia académica. Sin lugar a dudas, el grado de originalidad que se les va a exigir a ustedes es mayor en la maestría que en una tesina de grado, pero no tan exigente como el que puedan tener para un doctorado. Pero es algo que también tienen que tener en cuenta y para lo cual sirve la revisión de literatura. Otra es entender, cuando ustedes se van metiendo en la revisión, ustedes van a ir descubriendo, van a ir conociendo artículos o trabajos que les van a poder dar cuenta también de cuál es el origen del problema que ustedes quieren ver, pero no solamente el origen de ese objeto de estudio, sino de cómo ese objeto de estudio ha sido estudiado a través de los años y cómo ha ido cambiando la naturaleza de ese objeto de estudio a lo largo del tiempo, a raíz, diría, de dos procesos. Un proceso es, dado que estamos en una ciencia social y los problemas van evolucionando con la evolución de la sociedad y de la tecnología, de las relaciones sociales, etcétera, los problemas de investigación, los problemas van evolucionando. Pero al mismo tiempo van evolucionando porque las respuestas conceptuales y las respuestas de política que se van dando hacen que ese problema también vaya cambiando, ¿no? Entonces, es importante tratar de entender cómo va evolucionando el objeto de estudio a lo largo del tiempo para saber en qué circunstancias particulares estamos nosotros abordándolo y también para tener un poco de contexto, de saber que no somos los primeros. Hay una cosa que puede resultar interesante, que es
esta, esta sensación, cuando tenemos esta sensación de que somos los primeros en llegar a un problema, ahí siempre vale la pena, poniéndose en abogado del diablo, eh, preguntarse. ¿Somos los primeros en llegar porque efectivamente venimos con la bandera y hemos logrado plantar bandera en este problema al cual nunca nadie ha llegado? ¿O en realidad no tenemos un problema de investigación entre manos y nos parece que nunca nadie lo estudió porque en realidad no hay tal problema? O una tercera posibilidad es, no es que a nadie se le haya ocurrido antes, sino un poco en el plan que hablábamos en la primera reunión, no, no ha sido estudiado porque todavía no existen las herramientas conceptuales, analíticas o los datos para estudiarlo. Entonces, eso es una cosa que también vale la pena intentar rastrear en la revisión de literatura. Otra dimensión de la revisión es la dimensión metodológica, es decir, ya no solamente tratar de entender conceptualizar el problema, sino cómo eh, determinados problemas son abordados metodológicamente, con qué herramientas se abordan, cuáles son las discusiones metodológicas. Si no recuerdo mal, en la primera ronda de sesiones de grupo, si no, creo que fue el lunes pasado, había eh, un ejercicio, algunos de ustedes planteaba, que requería o implicaba una comparación entre distintos métodos y tratar de entender cómo los distintos métodos daban lugar a distintos resultados para un determinado problema. Es decir, ahí el objeto de investigación eran las herramientas analíticas. Muchas veces las herramientas analíticas vienen empaquetadas con un determinado problema. Quiero decir, esto sucede sobre todo en algunos temas macro, donde determinados problemas han sido tradicionalmente analizados con determinado herramental analítico, determinados, por ejemplo, modelos econométricos. E incluso uno puede hacer una línea de tiempo de cómo metodológicamente un determinado problema ha sido abordado con distintas herramientas a medida que se iban desarrollando distintos modelos a través del tiempo. Bueno, eso uno lo puede descubrir también con la revisión de literatura. Y por supuesto, otra cosa para la que sirve la revisión de literatura es para encontrar nuevas líneas de trabajo, plantear o desarrollar una agenda de investigación futura, ¿no? Entonces, fíjense ustedes todas las utilidades que tiene la revisión y si uno la hace con ciencia. Otro aspecto fundamental de la revisión es, esto puede sonar un poco, quizás un poco abstracto, pero seguramente cuando ustedes lo empiecen a pensar en términos de su propio trabajo, van a descubrir que es posible pensarlo en esos términos. Es a medida que uno va encontrando o va profundizando la revisión, lo que va encontrando son, si se quiere, comunidades epistémicas, si uno quiere decir, grupos de autores que han abordado el mismo problema, o problemas similares, de distintas eh, posiciones epistemológicas o distintos modelos metodológicos o distintos o han ofrecido una distinta conceptualización para problemas que son muy similares. Y de repente, si ustedes revisan, a veces se hacen estos estudios bibliométricos donde se hacen análisis de redes para ver cómo se van citando unos autores a otros, surgen muy claramente estos grupos, es decir, grupos de autores que se citan entre sí
y que a veces hay como algunos que son puente, ofician de puente entre dos o más grupos, y eso es justamente cuáles son las comunidades de autores. Entonces, yo siempre digo que esto, digamos, uno puede elegir qué camiseta ponerse al momento de abordar un problema, pero para eso es importante conocer cuáles son los equipos que hay a disposición, ¿no? Y eso, a medida que van profundizando en la revisión, eso lo van encontrando con bastante claridad. Eh, claro, cada uno tiene su especialidad, tiene su área de mayor conocimiento, especialización, hay literatura que conoce con mayor profundidad y le va a resultar más fácil. No sé, yo digamos que conozco quizás más de cerca toda la literatura, por ejemplo, de innovación tecnológica, y ahí uno identifica claramente cuáles son los distintos grupos y que vienen, como les digo, de la mano de distintos conceptos, de distintos diseños metodológicos. Y en este mismo, lo que les permite encontrar esa comunidad es justamente poder situar el trabajo y no ver su tesis o su proyecto como un caso aislado que no dialoga con otros grupos, con otras literaturas, ¿no? Así que eso me parece que es otra utilidad, otro propósito muy importante de la revisión. La revisión de literatura les va a servir a ustedes para dos cosas muy importantes. Una es lo que llamamos la construcción del marco conceptual. Y otra, como les decía antes, el diseño metodológico. Sobre el diseño metodológico, bueno, algo ya comentamos, pero fundamentalmente tratar de entender cómo diseñar herramientas analíticas que les permitan abordar un determinado problema. Y eso sugiere o requiere el desarrollo de un hilo que va desde el desarrollo de los conceptos, pasando por los modelos, la variable, los indicadores y la forma, digamos, la máquina procesadora por la cual van a pasar todo eso para tener algún resultado, ¿no? Pero el marco metodológico es donde es lo que le va a permitir a ustedes identificar cuáles son los conceptos claves y hacer una propuesta de cómo se relacionan esos conceptos claves, ¿no? Es decir, bueno, si vamos a decir alguna cosa así brutalmente, pero si uno dice, eh, si aumento la cantidad, si aumento la emisión de dinero, aumentan los precios, uno lo que está sugiriendo es un marco conceptual muy sencillo que vincula una variable independiente con una variable dependiente. Entonces, ese es un marco de ideas que difiere de otros marcos de ideas que intentan explicar el fenómeno inflacionario con otras herramientas, ¿no? Entonces, la, para cada problema de investigación uno debería poder definir un marco conceptual. Y eso es algo que uno lo logra hacer a partir de la revisión de literatura. Eso no quiere decir que necesariamente todo lo que uno lee lo elija como que va llave en mano y compra un paquete de ideas y lo aplica. No, no se trata de eso, sino lo que uno hace en la revisión es intentar identificar distintos marcos conceptuales y quizás si encuentra que alguno sirve, lo toma, pero si no, uno puede ir construyendo su propio marco, a veces tomando herramientas o pedacitos de otros, o a veces diseñando uno propio, ¿no? Entonces, estas dos aspectos de la revisión de literatura, el marco conceptual, diseño metodológico,
diría que son los resultados más prácticos de todo el proceso de revisión, ¿no? Obviamente, todo lo que les conté antes está incluido o es algo que va a ir surgiendo de la revisión, pero estos son, si se quiere poner en términos de, son dos productos que van a resultar directamente y ustedes deben buscar producir a partir de la revisión. Y otro aspecto fundamental de la revisión es identificar lo que nosotros, o lo que habrán alguna vez escuchado nombrar en términos de encontrar un bache, ¿no? Un gap, es decir, un aspecto no tratado en la literatura que les sirva a ustedes para justificar la originalidad o por qué vale la pena hacer su tesis, ¿no? Entonces, ese bache de la literatura eh, no hay forma de identificarlo si uno no conoce la literatura. Como les decía antes, cuanto menos contacto, esto hay un grafiquito, ¿no? que es que siempre es simpático de ver, que es cuanto menos conoce uno de un tema, más brillante piensa uno que es, ¿no? Más original. Justamente esa sensación de originalidad surge de nuestra propia ignorancia, ¿no? Entonces, a medida que uno va conociendo, ese bache se va haciendo cada vez más finito y por lo tanto se habrán encontrado ustedes en alguna ocasión, no dudo que se van a encontrar en el futuro con esta idea de que tienen una idea inicial y esa idea se va achicando o las posibilidades que les va dando esa idea se van achicando a medida que ustedes van leyendo y empieza a agarrar esa sensación de me voy quedando sin tema. Entonces, justamente parte del proceso es ir de alguna manera surfeando esas, esos caminos que sentimos que se nos van cerrando todo el tiempo. Muchas veces la originalidad, y eso es bastante característico en la tesis de maestría, la originalidad surge por aplicar un determinado problema a un nuevo espacio geográfico, a un nuevo periodo de tiempo, y a veces esa cambio de eje geográfico o de periodo de tiempo nos hace también que no solamente nuestra tesis sea meramente nada, eso. Ah, bueno, apliqué tal modelo a un cambio de tiempo, sino que ese nuevo periodo o ese nuevo espacio geográfico supone algunas novedades conceptuales que nos permiten que la contribución de nuestro proyecto vaya más allá que simplemente haber explicado o aplicado, mejor dicho, un determinado modelo a un nuevo país, ¿no? Hay algunos acá, algunas propuestas que fueron surgiendo en estos días, así de memoria me acuerdo, por ejemplo, la de Tiago, ¿no? Y hubo otra el otro día que también había, bueno, quiero desarrollar esto. eh, que existe para algunos países, para el caso brasilero, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en ese ejercicio quizás uno encuentre no solamente el traslado de un modelo a un nuevo país, sino que encuentre algunos rasgos que son propios de, por ejemplo, la economía brasilera, que representen una contribución también de tipo conceptual. Entonces, bueno, a veces la originalidad está puesta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo, alguna excusa que me permita a mí tomarme un minuto sin hablar? Si es que hay alguien ahí, porque a veces sucede, me ha sucedido estar hablando 2 horas y que se hubiera cortado la conexión. Espero que haya alguien. Acá estamos, pero por ahora todo claro, no hay dudas. Buenísimo, gracias.
Bueno, voy a tomar energías. Em, como vamos a intentar ir desarrollando a lo largo de la reunión, la revisión de literatura no es una prueba de lectura. Muchas veces en los trabajos finales, es decir, en el proyecto de tesis, que es como el examen final de este curso, surge o se presentan revisiones de literatura que podrían sintetizarse de esta manera. Tal dijo tal cosa, tal dijo tal cosa, tal dijo tal cosa, tal dijo tal cosa, y es una enumeración de artículos en donde se resume en 3 líneas qué dice cada artículo. La, diría la novedad de alguna manera o la exigencia de la revisión de literatura es justamente hacer, en primer lugar, una lectura crítica. Pero después también hay en el ejercicio de esa lectura, hay un ejercicio de organización de la literatura, eh, de relacionamiento de los artículos, que tiene que ver justamente con el modo en que, vamos a ponerlo de esta manera, en que la literatura dialoga con nuestro tema de investigación. Es decir, que toda esa literatura que uno puede a veces también comprar llave en mano ya organizada, después vamos a ver algunos trucos para eso, eh, cuando uno la pasa por el tamiz de nuestro propio trabajo, de nuestro propio problema, o el problema que aspiramos a desarrollar, uno tiene que tratar de entender cómo esa literatura dialoga con nuestro trabajo. Entonces, ahí hay un ejercicio de organización, un ejercicio de lectura crítica, que lo que hace que cuando ponemos ese trabajo frente al espejo de nuestro problema, nos lleve de alguna manera a una reorganización y eso tiene que estar reflejado en la revisión de la literatura, ¿no? Entonces, tengan esto en cuenta, es algo que les va a quedar un poco más claro cuando lo empiecen a hacer, pero tengan en cuenta esto, que no estamos haciendo una revisión de una prueba de lectura, ¿no? Es bastante más que eso. ¿Qué debería uno encontrar? Y acá siempre imagínense, creo que es algo que ya dijimos en la primera reunión, imagínense, eh, vale para cada capítulo de su tesis y o de su proyecto, pero imagínense siempre a un lector del otro lado. A un lector, diría más, a un lector que no tiene ganas de leer su trabajo. Entonces, imagínense siempre qué es lo que voy a estar buscando yo como jurado de su tesis, qué es lo que voy a estar buscando. Voy a estar buscando, cuando lea la revisión de literatura, voy a estar buscando si están citados todos los textos fundamentales sobre ese tema. Eso es una cosa que voy a estar buscando. Voy a estar buscando si son capaces de contarme ese mapeo, esa oferta, el estado de la cuestión de manera original, de manera que estén bien organizados los conceptos, si pueden, si son capaces de hacer una lectura crítica de ese material y no meramente una descripción, y si son capaces también de contarme de qué manera ese trabajo contribuye a explicar el problema que tenemos entre manos y también cuáles son las limitaciones de ese trabajo para abordar ese problema. Entonces,
tengan siempre en cuenta los ojos del evaluador, del lector, que va a estar ahí tratando de indagar. Eso, si uno lo tiene en cuenta, le permite tratar de escribir con eh, ofrece de alguna manera una guía, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que, cómo llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, una cosa que uno se puede ir preguntando es, a medida que va leyendo, es tratar de decir, bueno, a ver, ¿en qué acuerdan y desacuerdan estos autores? Entonces, eso ya te va formando, como decía antes, esa comunidad, ese club. ¿Cuáles son los acuerdos y desacuerdos? Eh, Ir buscando el bache. ¿Qué cosas en términos, ya sea en términos de conocimiento empírico, en términos de desarrollo de conceptos, en términos metodológicos, considero que están poco abordados o insatisfactoriamente abordados en los trabajos que voy leyendo? ¿Qué, si se quiere, qué críticas puedo hacer a los trabajos en términos de las inconsistencias, de los problemas de investigación, en términos de estas contradicciones entre clubes, comunidades que pueden existir? Es decir, ¿cómo puedo entrar yo en esto? Eh, Otra cosa que puedo ir preguntando a la literatura es qué evidencia estaría bueno agregarle, qué variables no han sido estudiadas, ¿no? En este plan de tratar de montar un marco conceptual original, uno puede tratar de buscar, de entender qué cosas eh, no encuentran en la literatura. Y del mismo modo, también en este plan de diseñar un marco conceptual es qué otros enfoques se podrían utilizar. ¿Hay alternativas posibles? Algunos de ustedes durante las sesiones, las reuniones grupales, eh, trajeron un poco algunas ideas, diría como llave en mano, ¿no? Típicos modelos o ecuaciones que se utilizan para estudiar determinados problemas. Y quizás uno lo que podría invitar es a tratar de preguntar si qué variantes se podrían introducir en los modelos estándares que muchas veces están en la literatura. Y eso muchas veces se encuentra o rastreando en la literatura o, bueno, con algo de creatividad propia, ¿no? Bueno, ahí cerramos esta como primera parte que tiene que ver con esta parte, del para qué sirve. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere compartir alguna experiencia personal? No sé si están habituados a hacer revisiones, probablemente algunos sí, otros no. Eh, No, a mí particularmente estoy un poco atrasado con el tema de la revisión de la literatura, pero al principio es un poco abrumador porque o sea, uno tiene una idea que por ahí cree que la tienen relativamente clara o por lo menos algo de claridad y yo particularmente empecé a ver y un poco me confundí porque no, digamos, no hay como un camino claro para seguir y bueno, estoy un poco atrasado, pero más o menos estoy este, eh, este, encaminado, pero es un poco abrumador porque es como que empiezo a leer digamos, delimitar hasta porque quizás otros artículos veo que citan otro y voy a leer ese artículo, pero delimitar qué artículo entra o qué bibliografía entra y cuál no es medio un poco difícil.
en mi experiencia por lo menos. Excelente. Parece que estuviera guionado. Este tema que vos traes, Santiago, es lo típico y es una de las cosas más difíciles de abordar en la revisión de literatura. Y diría que vamos a intentar dar algunas herramientas que sirvan como para atenuar esa dificultad. Pero esto que contás vos, que es, me meto, agarro un problema, me meto y encuentro un océano de cosas que no sé por dónde empezar, veo que el tema sí fue súper tratado, abro un artículo y voy a los trabajos citados y me encuentro con que hay trabajos cuyos títulos me parece que son buenísimos y que seguramente van a ser el texto que yo tenía que leer para mi proyecto. Esas son todas cosas que son súper comunes y que algunas se pueden, bueno, no sé si evitar, pero intentar desarrollar algunas herramientas para morigerar los problemas que eso trae. Así que eso es típico, típico. ¿Alguien más? Ok, bien. Entonces, eh, un poco en plan de lo que planteaba Santiago, eh, hay algo del problema que él traía que puede ser atenuado con algunas cuestiones tácticas de cómo abordar la revisión. Esta frase me parece que refleja muy bien el, el problema que uno encuentra cuando hace una revisión. Al menos, digamos, personalmente lo he tenido muchas veces, que es que el proceso, hacer un proceso de revisión que es súper desordenado, un poco caótico, un poco impulsivo, eh, y eso, claro, uno se deja ganar por esa ansiedad y a lo que lleva eso es a una ineficiencia absoluta. En cambio, si uno se intenta hacer una revisión más sistematizada, lo que va a encontrar es que se trata, a priori, da la idea de un proceso bastante más lento, pero que uno sabe que una vez que lo hizo, está más organizado y que tiene la posibilidad eh, o no tiene la necesidad de volver atrás todo el tiempo, ¿no? Por eso dice, algunas personas no tienen la paciencia y la previsión para hacerlo bien la primera vez, pero tienen infinita paciencia y capacidad para hacerlo una y otra vez, porque es lo típico que nos pasa, que es que empezamos así a buscar y nos descargamos carpetas de artículos, empezamos a leer un poco random, tomamos unas notas y después no sabemos ni qué descargamos, ni por qué lo descargamos, ni qué decía cada cosa. Entonces, si uno logra, y advierto que no es algo que sea fácil, pero si uno logra cierta organización en el proceso de revisión, va a tener digamos, la posibilidad de que sea un proceso mucho más eficiente. Eh, Hay, diría, como tres etapas. Una parte que tiene que ver con la búsqueda, otra parte con la selección y otra parte con, bueno, la lectura y refinación del problema, ¿no? Y que también uno puede pensarla como una cosa que es bastante circular, ¿no? En la medida que, como vimos en la primera reunión, quizás recuerden, todo este proceso es un proceso bastante iterativo. Entonces,
donde tengo que volver a mi problema de investigación todo el tiempo. Entonces, en la búsqueda lo importante es definir con qué criterios voy a hacer la búsqueda y recolectar los artículos. Después hay una parte de revisión y organización, y después, una vez que me meto en la literatura, hay una parte de, bueno, como decíamos antes, de refinación del problema y los límites. Eh, para la primera parte, que es la exploración, es importante tener idea de cuáles son las palabras y los conceptos que voy a utilizar para la búsqueda. Si no recuerdo mal, había en la reunión anterior surgió, si no me acuerdo mal, de un colega de Perú que estaba buscando algo así como evaluaciones de impacto y surgió un poco este problema y yo le dije, bueno, salgamos y por ahí dejá de buscar exactamente evaluación de impacto en este tema, no recuerdo exactamente si era educación primaria, no me acuerdo exactamente qué era, pero salgamos de este tema y empecemos a buscar sobre cosas parecidas, tratar de ampliar, digamos, el horizonte de conceptos de manera tal de poder encontrar más literatura, porque si estás buscando muy acotado, es algo que vamos a ver ahora, se hace difícil encontrar literatura. Entonces, primero, definir cuáles son las ideas o conceptos que me van a servir para la búsqueda. Después, cuáles son los criterios para seleccionar los artículos, porque como ustedes, cualquiera de ustedes que haya hecho ya el ejercicio de buscar literatura, puede volverse una cosa infinita, que no termina nunca. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera selección de literatura que vamos a hacer? Y tratar de también identificar ahí cuáles son los criterios que vamos a utilizar. Y la tercera es organizar la literatura en base a algunas ideas clave, lo que decimos un mapeo. Y eso me va a permitir crear, por ejemplo, como un mapa conceptual, tratar de generar eh, distintos, eh, distintos grupos y tratar de entender cómo se relacionan entre sí. Eh, entonces, la primera cuestión que uno debe preguntarse para explorar y para iniciar la búsqueda de bibliografía es, primero, una pregunta que por ahí es bastante obvia, pero que yo recomiendo siempre metérsela ahí con un post-it en la pantalla de la computadora, porque es muy fácil perder de vista. Es decir, cuál era mi tema de investigación? Eso me parece que es siempre a lo que uno tiene que volver. Como les digo, es muy fácil perderlo de vista y sobre todo perderlo de vista cuando estoy haciendo la revisión de literatura, porque es algo muy común que uno mm, es muy tentador, sobre todo con la cantidad de herramientas que tenemos hoy de búsqueda, de ir perdiéndose por otros temas. Imagínense que el ejercicio que hacen ustedes hoy, por ejemplo, con Scholar Google, antes suponía tener que ir a una biblioteca y ir a abrir ficheros, ¿no? Entonces, hoy, yo no hice el ejercicio, pero seguramente alguien lo habrá hecho. Si uno encuentra la cantidad de textos citados que tiene un artículo hoy respecto a lo que tenía hace 30 o 40 años, estoy seguro que eso se ha multiplicado por 10. Se escribía menos, pero además la cantidad de referencias a las que teníamos acceso era mucho menor, ¿no? Había que ir a la ficha, al fichero, encontrar, ir a pedir la revista, sentarse, leer la revista. Entonces, tampoco uno se podía dar el lujo de, como uno tiene hoy, que es un lujo de tener una cantidad enorme de artículos a disposición, pero al mismo tiempo ese lujo es un riesgo, ¿no? Porque es el riesgo de no terminar nunca más, de una búsqueda infinita, ¿no? Entonces, cuál es mi problema y qué textos son los que dicen algo sobre mi problema? Recuerden esto que decíamos al principio, uno de los objetivos de la revisión de literatura es establecer un diálogo entre mi problema y la literatura, todo lo que hay escrito.
Entonces, ese es el objetivo, no es hacer una prueba de lectura, decir, bueno, acá hice el checklist de lo que tenía que leer, sino tratar de entender cómo todo eso le habla a mi problema, ¿no? Entonces, eso me sirve para decir, bueno, ¿cómo hago esta primera exploración de la literatura? ¿De dónde saco? ¿De dónde saco los textos? ¿De dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a recoger el hilo de la literatura? Bueno, hay distintas fuentes, ¿no? La primera es, que me parece que no hay que perder de vista, es hablar con la gente. Hablar con la gente. ¿Qué significa hablar con la gente? Eh, Puede ser hablar con un supervisor, con un potencial director, pero también puede ser eh, hablar con especialistas. ¿Eh? ¿Y eso qué tiene de positivo eso? Tiene de bueno que uno no va a dejar afuera textos fundamentales, que a veces uno si hace una búsqueda solo por Scopus o por Scholar Google, puede correr el riesgo de no poder identificarlo. En cambio, cuando uno habla con alguien, le dice, mira, tenés que leer esto, esto y esto, bueno, esas recomendaciones van a ir como más centradas en las cosas que uno no puede perderse. Entonces, diría, con especialistas y con el tutor o con personas que conozcan el tema. Entonces, hablar sobre el tema es una forma. Otra es, como bueno, traía Santiago en su intervención, que es la primera selección de artículos, uno va a la bibliografía o a medida que va leyendo o consultando la lista de bibliografía, por el título, uno puede llegar a nueva literatura. Otra que me parece que es súper útil es los que son artículos que hacen revisión bibliográfica. Es decir, eh, son artículos que tienen como finalidad hacer la revisión de literatura. Es decir, presentar sobre un determinado tema cuál es el estado de la cuestión y organizar la literatura en torno, por ejemplo, bueno, con distintos criterios, ¿no? Pero en torno a algunos conceptos clave, tratar de entender, bueno, ver cómo relaciono, en qué se parecen este grupo de autores. Bueno, este grupo de autores se parecen que ha abordado tal o cual problema desde esta perspectiva, con esta metodología. Entonces, hay artículos que uno los encuentra bueno, o en las bases de datos de búsqueda de artículo, o también en lo que se llaman los handbooks. No sé si ustedes los conocen, pero las grandes casas editoriales tienen estos handbooks que son, no sé, si alguien está estudiando algo de economía internacional, Handbook of International Economics, Handbook of Economics of Innovation. Acá, esperen a ver si tengo acá, por ejemplo, este es un handbook. Este es un handbook, no sé si ahí se ve, pero es The Oxford Handbook of Innovation. Y este handbook lo que tiene, ustedes van a encontrar y es una cosa bastante común, es, bueno, obviamente está organizado en distintos temas, ¿no? Pero dice, bueno, parte 1, Innovation in the Making. Entonces tiene artículos, Networks of Innovation, Innovation Processes, Organizational Innovation. Y sobre cada uno de estos temas, lo que hacen los autores es presentar cuál es el estado de la cuestión, qué es lo que se conoce, cuáles son los principales autores. Entonces es súper, súper útil y obviamente, bueno, no me animo a decir que para cada uno de los temas que ustedes quieren estudiar hay un handbook, pero casi. Entonces los animo a ir a buscar estos handbooks y poner algunas palabras que les puedan resultar y ahí van a encontrar. Y si no, cuando busquen
en Google, busquen, Scholar Google, busquen por State of the Art, Research Reviews, Literature Review, algo que les ayude a encontrar eh, revisiones, ¿no? Obviamente esas van a tener que ser adaptadas, porque como les digo, o sea, cada uno la hace en función de algún criterio, y a veces el criterio de esa revisión no es necesariamente el mismo que tienen que quieren utilizar ustedes, pero bueno, les puede servir como referencia. Eh, eh, Ahora, la otra cuestión, que es una pregunta típica, es ¿qué tengo que buscar? ¿No? Y es una pregunta importante. Eh, Uno puede establecer algunos criterios de por dónde empezar, pero me parece que es importante tener en cuenta que los distintos tipos de literatura o de materiales ofrecen distintos tipos de evidencia pueden hacer distintos tipos de aporte. Entonces lo importante, más allá de después de hacer una priorización de por dónde empezar, es tener en cuenta que eh, cada, cada literatura o como decía, cada tipo de material puede hacer distintos tipos de aporte. Entonces, por ejemplo, típicamente los libros, las monografías, lo que le sirven a uno es para buscar como los grandes fundamentos teóricos, cuáles son las grandes líneas de investigación, los conceptos claves. Eh, las revistas académicas, que quizás son la principal fuente que van a encontrar ustedes y que van a utilizar a lo largo de su tesis, lo que les permite saber cuál es el estado, la frontera sobre determinados temas en un determinado momento. Entonces uno puede ir reconstruyendo la evolución de los temas, cuáles son las principales discusiones y debates teóricos. Después están las revistas de circulación, digamos, las revistas más populares, que lo que le permite es encontrar temas más actuales o discusiones más prácticas, o saber cómo distintos actores perciben determinados problemas. Y esto sirve mucho, por ejemplo, cuando se trata de temas que que no tengan demasiada historia, sino que ustedes quieren traer alguna cuestión muy de actualidad que les sirve, por ejemplo, para presentar el problema de investigación. Porque cada uno de estos distintos materiales también tiene distintas funciones en la elaboración del proyecto o en el diseño de la tesis. Entonces, por ejemplo, quizás más típicamente en la introducción uno puede hacer referencia a periódicos, a revistas en las cuales uno trae algún tema como de mucha actualidad. Esto, por ejemplo, es súper común no sé, para los que trabajan temas ambientales o de cambio climático, ¿no? Uno puede traer son temas sobre los cuales se produce mucho, o también, no sé, incluso, no sé, sobre la macro argentina, uno se cansa, ¿no? Tiene para tirar para arriba. Entonces, bueno, distintos tipos de materiales tienen distintas funciones en el proyecto o en la tesis y van a servir y pueden ser de utilidad en todo momento, ¿no? Entonces, probablemente en el corazón del estado de la cuestión estén los libros y las revistas académicas. ¿En mi computadora se pegó? No, a mí también se me cortó. Va, se congeló el profe. Se congeló él. Sí.
Hola, Hola, ¿qué perdón. tal? Tuve muchas dificultades para volver a entrar porque no encontraba el. Me conectaba solo, estaba en un grupo solo. Bueno, ahí encontré el que había uno en marcha. Perdón, ¿eh? Si, si llego a desaparecer, tengan paciencia que vuelvo. Pero no sabía cómo hacerlo. Un segundito que vuelvo a compartir. No sé en qué momento, hasta qué momento habremos llegado, pero esto lo escucharon, ¿no? Sí, hasta la parte donde decía básicamente qué era lo que teníamos que buscar, más o menos. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, la, como les decía antes, uno de los, en algún momento de la presentación, eh, si tienen dificultades para encontrar, cuando les traía el caso de nuestro colega del Perú, tienen dificultades, intenten buscar siempre sobre temas que están relacionados, ampliar un poco los criterios de búsqueda, ¿no? De buscar sobre temas que no sean específicamente ese, pero que estén relacionados. Entonces, si usted hace una búsqueda súper precisa, y dice, bueno, quiero ver qué hay escrito exactamente sobre mi tema, puede ser que no encuentren absolutamente nada, porque, bueno, o encuentren trabajos que son demasiado, muy marginales, sobre todo dependiendo del tipo de trabajo que ustedes estén haciendo. Ahora, en esos casos, siempre lo que uno debería hacer es tratar de ampliar, decir, bueno, me voy más allá de mi región, me voy más allá, si estoy haciendo un trabajo sectorial, más allá de mi sector, me voy un poquitito más, eh, horizonte temporal, bueno, tratar de ampliar los criterios, ¿no? Eh, ¿Cómo hace uno para buscar, para evaluar lo que está leyendo? Es decir, ¿es posible establecer algún tipo de jerarquía? Eh, y en el momento de tener que seleccionar, decir, bueno, si al momento de elegir entre dos artículos o dos materiales, voy a empezar por este y después el otro. Eh, La verdad es que, bueno, todos los métodos son imperfectos, porque por ahí uno está dejando fuera algo que justo habla de una cuestión que es súper importante para nosotros, pero que según estos criterios no tiene la jerarquía, ¿no? Entonces, tomen esto siempre con pinzas, pero en general uno lo que debería tratar de, o cómo comenzaría yo, es tratar de tomar las revistas que tengan mejor reputación, es decir, que tengan mejor factor de impacto en los temas específicos en los cuales nosotros estamos trabajando. Siempre es mejor artículos académicos que capítulos de libro, que informes de gobierno, que documentos de trabajo. ¿Cuál es el criterio para establecer esta jerarquía? El criterio es que los artículos académicos, con todas las imperfecciones que uno pueda encontrar en el proceso, están sometidos a revisión por pares. Entonces, repito, con todas las imperfecciones que ese proceso pueda tener, eh, ofrecen al menos unos filtros, y cuanto mejor sea la revista, mayor calidad van a tener esos filtros, ¿no? Entonces, por eso siempre sugiero empezar desde ahí. Y no sé si ustedes lo conocen, pero hay un sitio web que lo que les permite es, o les ofrece, es algunas métricas sobre distintos journals. Entonces, ustedes pueden entrar acá, poner el nombre del journal, y lo que les va a dar es alguna información que puede estar buena. Por ejemplo, eh, primero, ¿qué journals se relacionan con ese? Entonces eso le va a ampliar un poco la posibilidad de búsqueda. Y también cómo se ubica ese journal, cuáles son sus métricas.
las métricas fundamentalmente, si tuviéramos que sintetizarlas, la métrica importante es cuántas citas reciben los artículos publicados en tal cual journal. Entonces, cuanto más citas reciban, mejor está rankeado ese journal. Eh, Otra cosa que también les diría es que muchas veces, bueno, claramente uno tiende a buscar dentro de, o en bases de datos tipo Scholar, Google, o los que tienen acceso, por ejemplo, a Scopus, pero también hagan el ejercicio de, si ustedes identifican 4 o 5 journals que les son de mayor interés, hagan el ejercicio de ir a buscar a la web del journal. Muchas veces ahí lo que van a encontrar es que si eligen un journal, eligen un artículo, el journal les va a proponer artículos que están relacionados con ese artículo. Entonces, es una forma también de ir construyendo esa bola de nieve de manera asistida, ¿no? En esa búsqueda de literatura. Después uno podría establecer, pero diría que es el criterio que tómenlo con más pinzas, es que cuanto más reciente sea el artículo, mejor. Pero este es algo que siempre dejo en el slide, pero cada año que pasa me parece menos relevante, porque a veces hay artículos que han sido súper buenos o son muy importantes para la disciplina y ya tienen varios años. Otro criterio que también vale la pena, que si ustedes lo hacen la búsqueda en Scholar Google, es la cantidad de citas que recibe ya no el journal, sino el artículo. Eso les va a dar una idea de cuáles son los artículos que son de algún modo troncales en los temas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, buscan en Scholar Google un determinado artículo, ustedes van a ver que debajo les va a aparecer debajo les va a aparecer la cantidad de citas que recibió. Entonces, esa es una forma de poder, entre comillas, medir la relevancia de un artículo. Y también con eso hay un ejercicio que es interesante, que les puede también servir para la bola de nieve, que es, si ustedes hacen clic en la parte donde dice citado por, dice citado por 500 otros artículos. Hacen clic ahí, le va a aparecer la lista de artículos que citaron a ese artículo. Eso ya es un buen primer ejercicio de construcción de bola de nieve. Pero además, lo que pueden hacer es, una vez que hacen clic en citado por, van al motor de búsqueda y ustedes van a ver que pueden elegir el buscar dentro de los artículos que lo han citado y pueden hacer como una rebúsqueda con los criterios de búsqueda que ustedes quieran, pero pero restringida a esos artículos que citaron a ese artículo troncal. Este ejercicio está bueno porque les sirve como para decir, bueno, dentro de los artículos, que obviamente cuanto más artículos hayan citado, los artículos son citados por distintos motivos, a medida que van avanzando en eso, ustedes pueden establecer criterios como para hacer un despeje de cuáles de esos son realmente sobre los temas a los cuales a nosotros nos interesan. Como les digo, les puede ir sirviendo para ir construyendo esa bola de nieve. ¿Esto más o menos queda claro? No sé si alguno ha utilizado ese tipo de técnica. No, Martín, pero eso que comentás de buscar dentro de un grupo de artículos y los que los referencias, o sea, ¿se puede hacer a través de esta herramienta, de esta página que me decís? ¿O No, eso es en Scholar Google. Ah, en Scholar Google. Sí, esta página que les digo es solo para journals. Ustedes van a encontrar, eh, lo que van a encontrar ahí son nombres de journal, no de artículos. Entonces, American Economic Review, les va a tirar en qué temas se ubica, en qué decil en qué cuartil se ubica en términos de ranking respecto a distintos temas.
Entonces van a encontrar eso y van a encontrar una evolución de ese ranking a través del tiempo. Es decir, hay journals que eran muy buenos hace 5 años, pero no tanto ahora, o al revés, journals que van progresando. Entonces, la verdad que es una herramienta que está buena para construirse tener un primer pantallazo de las revistas más cercanas a los temas sobre los cuales nosotros queremos trabajar. Y está bueno también esta cosa que les tira los journals relacionados con un porcentaje de relacionamiento de más relacionado o menos relacionado. Está bueno también. Una cosa que me parece también súper importante y que generalmente no hacemos, pero que es súper importante, es llevar un registro de lo que estamos buscando, de lo que vamos buscando. Ese registro se puede llevar de distintas maneras. Obviamente uno puede hacer, por ejemplo, utilizar una planilla donde diga, bueno, en tal fecha hice una búsqueda con esta y esta palabras claves. Entonces uno ya va teniendo, porque lo que va sucediendo después es que uno va haciendo siempre la misma búsqueda. Le van apareciendo siempre los mismos artículos. Entonces, ir llevando ordenadamente eso. Pero después hay otra cosa que es ir descargando los artículos antes de leerlo. Uno los va descargando. O descargando los artículos o descargando la referencia del artículo. Ustedes, no sé si han utilizado en el Scholar Google, uno lo que se puede es descargar la información de referencia. Esa información la puede descargar en distintos formatos, dependiendo del sistema de gestión de bibliografía que ustedes utilicen. No sé si todos utilizan, si los conocen. Hace 10 años era cero de la cantidad de estudiantes, cero conocía EndNote, Zotero, Mendeley, porque no estaban tan difundidos o eran más de nicho. Hoy en general muchos más conocen. EndNote es pago, entonces por ahí es menos utilizado, pero el más utilizado probablemente sea Zotero, con Z, Zotero, o Mendeley, que son gratuitos hasta cierto nivel, creo que lo restringe por cantidad de gigabytes que pueden ocupar, pero que es bastante alto. Y eso lo que los permite es que ustedes están en el Scholar Google y se descargan la información de una cierta referencia, se lo dan de alta en el Zotero o en Mendeley y a ustedes ya les queda el registro de ese artículo y pueden descargar el artículo y meterlo ahí mismo. Entonces ya les queda no solo la referencia, sino les queda el artículo ya metido ahí. Entonces cada vez que lo quieren ir a buscar, no van a una carpeta de su computadora, sino que ya lo encuentran ahí. Pero esto tiene otra cosa que me parece que es muy útil y que es difícil apreciarla al principio del proceso, pero créanme que lo van a apreciar mucho al final del proceso, que es que todos estos software tienen la posibilidad, y después tienen que rastrear cada uno cómo hacerlo, pero es muy sencillo, de meter un plugin en el Word, y eso lo que les permite es, a medida que ustedes están escribiendo, pueden ir citando la literatura, y eso ya les crea automáticamente no solo la cita en el texto, sino la lista de bibliografía al final. Y esa lista es la lista que, si está bien la información de origen, les va a presentar perfecta la lista y le pueden ir cambiando el formato utilizado. Ustedes saben que hay distintos formatos de cita de bibliografía. Está, por decir, el APA o está el Chicago. Entonces ustedes pueden ir cambiando y automáticamente les adapta el tipo de referencia que van a utilizar.
Y otra cosa es que no solamente pueden descargar de Google, de Scholar Google o de Scopus, la referencia, sino que también de los journals. Ustedes si entran al journal y entran a un artículo, van a ver que tienen la posibilidad de hacer un export de la cita. Entonces, export de la cita. ¿En qué formato? Entonces, por ejemplo, algunos dicen formato EndNote directamente, o si no, algunos dicen formato RIS, que es el más utilizado, por ejemplo, por Zotero, Mendeley. Entonces, bajan el RIS y después en cada sistema ustedes van a tener la forma de importarlo y se lo importan. Y con eso van creando una base de datos de toda la literatura que van descargando y después créanme que es una herramienta muy práctica para cuando están escribiendo poder hacer automáticamente, porque si no lo que estoy seguro que les ha pasado, están escribiendo un trabajo o cuando hicieron su tesina de grado y terminaron y a último momento tienen que ponerse a escribir una por una la referencia bibliográfica y es muy, digamos, común cometer errores o que no saben bien qué criterio utilizar, o tienen que ir al manual de APA a ver cómo se utiliza. Entonces, esto les simplifica la vida. Entonces, les repito, EndNote, pero es pago, entonces es más difícil de conseguir. Zotero y Mendeley. Son todos súper sencillos, muy intuitivos de usar y recórranlos un poco, pruébenlos y les va a resultar súper útil. Eh, la siguiente cuestión tiene que ver con, como les decía al principio, como les decía al principio, eh, como les decía al principio, hay distintas etapas de revisión de literatura. Distintas etapas de revisión de literatura. Ustedes van a hacer ahora la revisión de literatura para el proyecto. Después hay una etapa que es para la tesis propiamente dicha. Y en cada una de estas etapas, ustedes tienen distintas técnicas. Distintas técnicas, ¿qué significa? Ustedes lo que tienen que tratar es de tener una herramienta que les permita escanear rápidamente un artículo sin necesidad de leerlo entero. Porque un error que cometemos muchas veces es decir, uy, encontré tal artículo y lo empiezo a leer como si fuera el artículo, fuera efectivamente un artículo vinculado con nuestro tema. Entonces, empezamos a leer, leemos, y llegamos a las 3/4 partes del artículo, o a la mitad del artículo, para no exagerar, y nos damos cuenta que no tiene nada que ver con nuestro. Entonces, nos parecía por el título, nos parecía porque, bueno, estaba citado en tal otro artículo, pero no tenía nada que ver. Entonces, hay algunas técnicas que nos permiten hacer un escaneo original y tratar de evitar sumergirnos en la lectura, que como ustedes saben es un proceso súper costoso de un artículo que no tiene nada que ver. Entonces, mis recomendaciones para técnicas de revisión rápido. Primero leer el abstract y la introducción. En el abstract, como ustedes saben, está contenido, si está bien escrito, la síntesis de cuál es el problema, cuál es el problema, cuál es cuál es el abordaje, el marco conceptual, cuáles son las herramientas analíticas, cuáles son los principales resultados. Entonces, en el abstract uno encuentra información que dice, no, la verdad que no tiene nada que ver esto con lo que yo espero encontrar. Otra es leer el abstract y la introducción, porque la introducción es donde se plantea el problema. Y después uno, bueno, si pasa ese primer filtro, dice, bueno, a ver, vuelvo a esa pregunta que hacíamos al principio, que decíamos, tenemos que tener siempre en mente, sobre cuál era mi tema de investigación. Entonces, ahí me lo vuelvo a preguntar y digo, bueno,
Esto está abordando temas que son específicos sobre eso, está abordando temas que son, que aunque no son exactamente mi problema, me pueden servir, entonces vale la pena. Después examinar las secciones, cuáles son los títulos de las secciones, ¿no? Entonces eso me da también una idea de qué me puede servir, porque a veces hay artículos que no me sirven todo el artículo, pero que me sirve, por ejemplo, el desarrollo de la parte conceptual me sirve para tratar de entender cómo abordar un determinado problema. Aunque después la parte empírica quizás no tiene tanto que ver con lo que yo quiero estudiar. ¿Se entiende? O me sirve la parte metodológica, aunque después el tema no sea específicamente sobre eso. Pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, con evaluación de impacto, bueno, quizás no tengo que leer un artículo sobre evaluación de impacto de un programa de transferencia condicionada de ingresos. Puedo leer un análisis de un estudio de impacto sobre un tema similar que a mí me brinde herramientas metodológicas, me sirva cómo organizar las bases de datos, qué problemas me voy a encontrar, qué voy a tener que resolver. Entonces, dependiendo un poco de para qué es lo que cada artículo puede contribuir de una manera distinta. Después, como les decía antes, registrar el documento, registrarlo en un sistema de referencias, tratando de incluir qué ideas me interesan y qué, sin necesidad de hacer una ficha entera de lectura, pero sí cuando voy haciendo y cargando mi sistema de referencias, decir, che, este artículo, prestarle atención a esto, después lo voy a leer, prestarle atención a esto, esta cosa, mirar esto, ¿no? Y la otra es hacer como una lectura rápida, sin culpa, ¿no? Porque uno a veces tiene la culpa de decir, no, ¿cómo estás haciendo? No, sin culpa, una lectura rápida, decir, bueno, a ver, voy leyendo como los párrafos principales y ver si tiene sentido esto para mi tema, qué ideas claves me interesa, si hay alguna cosa que me interesa, lo leo entero. Esto es para hacer la primera lectura, el primer escaneo, como les digo. Es decir, que me va a servir como para crear un mapa. Después vamos a ver esto en el ejercicio que hay que hacer para la próxima, pero crear un mapa de ideas, ¿eh? Entonces esto me va a facilitar tener acceso a un buen número de artículos relativamente rápida, con relativa rapidez, sin necesidad de invertir un tiempo extraordinario, que es el tiempo que voy a invertir obviamente en el momento en que tenga que escribir la revisión para el proyecto, y ni que hablar cuando esté haciendo la tesis, ¿no? Pero este primer escaneo es súper útil para no perder tiempo, sobre todo, porque de la cantidad de cosas que ustedes descarguen, probablemente les sirva realmente el 15-20%. Y fíjense ustedes que si la tentación es grande, como decía antes, la tentación es grande, los recursos son muy amplios, por ahí. Y además, esto sí lo habrán vivido, es un ejercicio muy grande de procrastinación, sentir que uno está trabajando y lo único que está haciendo es guardando artículos en carpeta, ¿no? No, hoy estuve trabajando en la tesis, lo que hace es descargar artículos que generándose trabajo futuro. Entonces, por ahí, como eso es muy común, eh, van a encontrar que por ahí se encuentran con 100 artículos. Y 100 artículos no los van a leer. O si los tienen que leer, les va a llevar 3 meses. Entonces, más vale tratar de entender de esos 100 artículos cuáles son los 10 o 15 artículos que realmente les va a hacer una contribución. Entonces, sin meterse de todo. Entonces, esto ténganlo bien presente, las técnicas de revisión rápida. Y después, en base a eso, uno puede hacer el mapeo. Dice, voy a organizando el material, voy decidiendo cuál voy a considerar en la revisión original y lo voy analizando con relación a mi problema de investigación, cuáles son las ideas claves que tiene, cuáles son los descriptores que utilizaría para caracterizar el artículo, tratar de entender cada artículo, cómo cómo se relaciona con mi problema en términos de las ideas o conceptos claves. ¿Cómo lo organizaría? ¿Cómo organizaría yo? Una vez que hice una preselección de 30 artículos, ¿cómo los organizaría? Estos son los artículos metodológicos, estos son los artículos más conceptuales, estos son los artículos que me dan una idea de cómo ha evolucionado el tema históricamente.
estos son, bueno, voy a hacer una organización que sea por autores, porque he identificado claramente que, o por comunidades, como decíamos antes, porque identifiqué claramente que hay este, algunas, ya identifiqué que hay algunas comunidades de autores que, 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 que me dan, que me dan pistas para cómo se abordan los problemas parecidos al que estoy planteando. Entonces, esto es ya una vez que hice esa preselección, puedo empezar a organizar ese mapa conceptual, ¿no? Algunas, por ejemplo, si tuviera que presentar gráficamente algunas opciones, y son múltiples las opciones, uno podría empezar después a organizar, una vez que tiene eso, bueno, a ver, estoy planteando mi problema de investigación X. Bueno, a ver, ¿cuáles son los conceptos claves y cómo se relacionan entre sí a partir de este primer mapeo que hice? O lo voy a organizar en torno a autores. Bueno, a ver, este autor, ¿cómo organizo algunos autores son muy decisivos en algunas literaturas, ¿no? ¿Cómo organizo sus textos y cómo se relacionan entre sí? Quizás esto, ese por autores, sirve más para tesis que tengan más concentradas en, no sé, que quiero estudiar el pensamiento de tal o cual escuela o algo así, pero los otros, esta que es más conceptual, es una que digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los conceptos clave de tal literatura? Entonces, no sé. Digo, siempre por ahí uno va a las cosas que más conoce, pero digo, bueno, quiero estudiar procesos de innovación en países en desarrollo. Bueno, un concepto clave es el de capacidades tecnológicas, el otro es el de aprendizaje tecnológico, el otro es el de sistemas de innovación, cómo se relacionan estos distintos conceptos entre sí, cuáles son las herramientas. Entonces, estos mapas conceptuales sirven para organizar esas ideas. ¿Estamos? Si me dan un segundito. Dale. Hola, perdón. ¿Estamos? Bien. Eh, la, lo que uno puede al terminar ese mapa conceptual es decir, bueno, una vez que lo veo, tengo un panorama de qué se sabe sobre el tema de investigación que estoy tratando. Entonces, este es un instrumento que me permite analizar y organizar la literatura. ¿Eh? Obviamente es difícil dar una fórmula sobre cómo hacerlo. Requiere un poco de creatividad de su parte, tratar de entender, bueno, en su tema específico, cómo vale la pena organizar o mapear la literatura. Pero es un ejercicio que es súper útil para, como les digo, en este plan de empezar después empezar a escribir, ya te organiza un poco de cómo, por dónde podés entrarle a la escritura, ¿no? Bien. Otras
acá les paso algunas herramientas, pero otra cosa que es súper útil es ir. Esto es distinto de lo que llamamos ficha de lectura. Es a medida que voy haciendo ese mapeo, ese screening original, el mapa conceptual, ir creando un documento nuestro que tengamos siempre a mano, porque esto es un proceso que también en algún momento del proceso ustedes se van a obsesionar con todo esto, ir creando un documento en donde voy registrando algunas ideas preliminares, algunas, ir escribiendo cosas, ir sintetizando cosas, escribiendo cuáles son las referencias que tengo que tener en cuenta, qué tengo que leer de cada uno, qué ideas, a partir de las lecturas iniciales, qué ideas me van surgiendo. Este es un documento interno a ustedes, pero que les puede ir sirviendo de como una base de ideas permanente que van a ir volcando a través del tiempo y que les va a servir para la tesis, que se va a ir modificando también a lo largo del tiempo. Como decíamos en la primera reunión, todo este proceso es un proceso iterativo en el cual diría que si lo hacen bien, es algo que a ustedes les va a ir permitiendo ir refinando permanentemente el tema de investigación. Entonces, a medida que ustedes, es un proceso lógico, ¿no? O sea, a medida que voy aprendiendo, voy modificando las ideas que tenía originalmente. Entonces, las preguntas que uno se puede ir haciendo a medida que va leyendo es, bueno, cómo mis ideas se van modificando a medida que voy entendiendo el problema. Si la literatura, como decimos siempre, cómo dialoga la literatura con mi problema, qué ideas encuentro que respaldan o que están en contra de la idea que yo tenía, en qué se diferencia, por qué, eso me tiene que llevar a modificar algo, soy capaz de, o creo que hay que defenderlas, esas ideas. Entonces, eso es algo que también ustedes van encontrando y que son preguntas que tienen que ir haciéndose a través del tiempo. ¿Cambia en algo todo esto cambia en algo el proceso el modo en que defino mi problema? A medida que voy avanzando en la conceptualización, mi problema se volvió cada vez más chiquitito, lo tuve que ampliar, y ahí uno tiene que tomar también una decisión, que es, a medida que va leyendo la literatura, se va encontrando con que el problema se va volviendo cada vez más, en general, digamos, más rico, tiene cada vez más matices. Entonces uno tiene que decidir, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué voy a estudiar y qué no voy a estudiar? Es una decisión que tengo que tomar. Entonces, para eso también es algo que resulta muy útil la revisión de literatura. Bueno, la virtualidad acorta un poco los tiempos, entonces mi monólogo se hace un poco más breve. Entonces, este es el ejercicio que vamos a tener para la próxima sesión. Como ven, es un ejercicio que está relacionado básicamente con lo que venimos hablando. La idea es, y como le comentaba, no me acuerdo, no tengo acá el nombre que hablábamos al principio de la clase, que yo le comentaba que los ejercicios son acumulativos, es decir, que en gran medida cada ejercicio que hagamos contiene al anterior. Entonces, el punto de partida de este ejercicio es redactar en un párrafo el problema de investigación, que es algo que se parece bastante al ejercicio que hicimos en la primera reunión. Entonces, el ejercicio es, primero, redactar muy brevemente el problema de investigación. ¿Por qué hacemos esto? Porque muy probablemente el problema de investigación, a partir de la ronda de comentarios que hicimos en la reunión anterior y
les recuerdo, debo 3 comentarios que se los voy a mandar por audio, que prometí, porque no llegamos al grupo 1, no llegué a hacerle todos los comentarios. Se terminó la clase, pues yo tuve que irme 10 minutos antes. Entonces, redactar en un párrafo el problema. Entonces, es probable que el problema de investigación haya cambiado respecto al original. Entonces, escribirlo. Identificar qué conceptos o ideas claves consideran importantes para realizar la búsqueda de literatura. Entonces, decir, bueno, si este es mi problema, ¿con qué ideas voy a empezar, con qué conceptos voy a empezar a hacer la revisión de literatura? Realizar una búsqueda, realizar una selección. ¿Cómo realizo esa selección? Con los criterios que dijimos de lectura rápida, hacer una primera selección, y ahí estaría bueno, por ahí que cuando vengan a la próxima, en los grupos, hagan un comentario respecto a qué porcentaje de lo que eligieron originalmente les sirvió efectivamente para después. Registrar la bibliografía seleccionada, es decir, elegir alguno de estos sistemas de revisión de gestión de literatura, Zotero, Mendeley, EndNote, registrarlo. Y quizás el centro del ejercicio es desarrollar un mapa conceptual, es decir, tratar de organizar con algún criterio la literatura que organizaron. Algunas de esas cosas quizás no las lean enteramente los artículos, es decir, no lean completamente. Sí, obviamente algunos los van a leer completo, pero en esta primera etapa me interesa más que puedan hacer ese mapeo y decir, bueno, hice un mapeo y seleccioné 20, 25 artículos, ¿cómo los organizaría a que se pongan a leer los 20 artículos? Y después escribir un memo, es decir, bueno, a ver, de todo esto que aprendí, ¿qué algo informal, qué me da como input para mi trabajo, para mi proyecto? ¿Qué aprendí de nuevo? ¿Qué tuve que modificar? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta a futuro? Estos son los pasos para el ejercicio. Ahora recuerden una cosa, en el ejercicio, cuando nos reunamos la próxima, el ejercicio tienen que tener ustedes tienen que traer un PPT y ahí eligen ustedes qué traer. Tengan en cuenta que tienen más o menos 7 minutos para presentar. Entonces, traigan algo que se pueda presentar en 7 minutos, un minuto más, un minuto menos. Practiquen cómo lo quieren presentar. Practiquen cómo lo quieren presentar. Y después elijan qué quieren presentar. Es decir, no hace falta que presenten paso por paso. Por ahí dicen, bueno, traigo el mapa conceptual y el memo y cuento cómo lo organicé. Me hicieron una pregunta que era si vamos a volver a grupo 1, grupo 2, y yo dije que sí, pero en el momento mismo me arrepentí. ¿Por qué? Porque cada año lo que hacemos para evitar que sea tan injusto el que uno siempre tiene una semana más que otro, siempre invertimos. Este año se dio la particularidad que hicimos la reducción del taller a 3 módulos. Entonces, antes hacíamos que le tocaba 2 a cada uno. Entonces, la injusticia de alguna manera va a perdurar a lo largo del taller porque hay un grupo que va a presentar más pronto que otro siempre. Pero lo que les voy a proponer es que el grupo 1, el grupo 2, mejor dicho, presente primero y el grupo 1 presente después. De todos modos, por lo que estoy revisando, todos van a tener una semana en el medio porque el lunes 28 no hay clases. Entonces, el grupo 2 va a presentar el 4 de noviembre y el grupo 1 el 11 de noviembre. Yo lo voy a mandar por escrito, pero lo vamos a hacer así. Y después vemos cómo hacemos el siguiente. Pero en principio hacemos así. Yo de todos modos lo voy a poner en el campus para que todos lo tengan, los que ya se fueron, lo tengan presente.
pero tengan en cuenta eso. Grupo 2 presenta primero, grupo 1 presenta después. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto al ejercicio o a lo que discutimos a lo largo de la clase? Sabrina. Del ejercicio, Martín, también te mandamos esta vez el Word a vos aparte y también tenemos la presentación lista para la clase. Sí, sí. A ver, yo la verdad es que siempre lo pido antes porque me sirve a mí para organizar ya cómo va a venir la clase y para ver más o menos cómo viene el tema. Así que si llegan a preparar un Word, buenísimo. Si no, vienen directo con el PPT. Ah, listo, joya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, yo ahora cuelgo la presentación en el campus y dejo esta nota sobre la organización de los grupos, de las presentaciones. Y bueno, nos vemos entonces la próxima, cada cual cuando corresponda. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.